Estás escuchando Placeres Divinos con Esteban Cafo, un blend de música, vinos e información por FM Blog 94.1. Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento Marcelo Pelleriti Wines. Bueno, vamos a compartir una nota editorial. Hace unos minutos comentaba dentro de las noticias de la semana el festejo de la semana del Torrontés de altura en Cafayate. Y creo que es bueno recordar, porque es motivo de orgullo, por un lado, para todos los argentinos, y es importante, creo, que conozcamos un poco el origen del Torrontés, que es el único cepaje de los explotados comercialmente en Argentina que no es una cepa 100% importada. El Torrontés en Argentina tiene básicamente tres mutaciones, tres variaciones, que son el Torrontés salteño, el riojano y el cuyano. Algunos le llaman sanjuanino, otros le llamamos cuyano, que tienen matices de diferencia. El riojano suele ser el más intenso aromáticamente, más subido en aromas. El cuyano es el más suave y un intermedio es el salteño. Por diversas razones, en La Rioja y sobre todo en Salta se han un poco apropiado de la identidad de Torrontés, porque en esa zona del noroeste se ha desarrollado mucho y muy bien. Ustedes supongo que sabrán, y si no lo comentamos acá, los cepajes blancos en general son cepajes que tienden a madurar antes que los cepajes tintos en general. Por consiguiente, se adaptan mejor, además por sus características, los cepajes blancos a zonas frías. En el caso de los tintos, en zonas muy frías no les sienta muy bien. Pero hay excepciones a la regla. Vuelvo al tema de los blancos. El Torrontés, que es un cepaje blanco, es uno de aquellos que, como excepción, siendo blanco, se adapta bastante bien a zonas cálidas. Y esto entronca con la, llamémosle, inmigración del Torrontés en nuestro territorio. Y nos remontamos a la época de las colonias. Los españoles que venían avanzando, colonizando y asentándose en territorio americano, en lo que respecta al territorio actual, territorio argentino, ingresaron las corrientes de conquista y de colonización, ingresaron inicialmente por el norte, por el noroeste, por el virreinato previo al del Río de la Plata, que fue el virreinato del Alto Perú. Desde allí y por tierra vinieron, y los primeros asentamientos fueron en las provincias, como dije, del noroeste, bien digo, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero. Esas provincias fueron esas actuales provincias, en esos territorios es donde se asentaron las primeras avanzadas de la colonización. Y esos españoles traían como equipamiento mínimo para llegar a asentarse, traían, entre otras cosas, vides. Uno de los motivos principales era para que cuando se asentara ese pueblo, por mínimo que fuere, tenía que tener un cura, y ese cura daba misa, y para la misa necesitaba el vino. Por supuesto que también había un deseo de consumo de vino, porque era un hábito muy arraigado en los europeos, los españoles en particular. Así que bueno, como sea, traían en esas travesías, imagínense en esos tiempos, sin absolutamente nada de caminos ni nada que se le parezca, a campo traviesa, por territorios muchas veces complicados de atravesar y zonas de montañas, en carretones traían todo lo que necesitaban para empezar a sentarse. Así que una de las formas que era como para optimizar la carga, porque cada kilo de peso de carga y cada bulto extra era un tema problemático, para optimizar la carga, decía, lo que hicieron es, en lugar de traer ramas, trajeron semillas. Ramas que en la jerga vitivinícola llamamos sarmientos. ¿Por qué? Porque la vid tiene la particularidad de reproducirse por brote.
Entonces, si ustedes podan adecuadamente cada año la planta, guardan y plantan esas estacas que recortan de la poda, plantan y echan raíces. Es como un potus, como yo suelo decir, y como tantos otros vegetales, ¿no? En este caso, la vid se reproduce por gajo y también se reproduce por la vía clásica de polinización, con flor, polinización y fruto. La diferencia entre ambas formas de reproducción, que la vid tiene esa dualidad, es que reproduciéndose por polinización intervienen dos plantas diferentes, la que produce el polen y la que produce la flor que recepta ese polen. Entonces puede pasar que haya dos especies, dos variedades distintas de vid que se crucen en esa polinización. Por consiguiente, cuando hay polinización, es muy probable que a largo plazo se vayan produciendo algunas plantas diferentes, mezcladas. En cambio, cuando ustedes plantan estacas, esa estaca reproduce fielmente la planta original. De hecho, es una parte de esa misma planta y podemos tomarlo como un clon. Entonces, ese clon les asegura que la planta de origen de donde sacaron ese gajo va a ser reproducida genéticamente idéntica. En cambio, si ustedes transportan semillas como decidieron transportar en aquel entonces para que ocupara mucho menos lugar y que no tuvieran problemas que se pudra, que se seque la rama, las ramas, los fajos de ramas, tenían esa otra característica que cuando plantaban y se reproducían, las plantas se cruzaban y entonces eran parecidas pero no idénticas. A partir de este proceso de reproducción no idéntica, se supone que de variedades del tipo malvasía, muy probablemente, la malvasía que traían de España, se fue derivando en este cepaje llamado torrontés, que no se encuentra en España. Es muy similar a la malvasía, pero no es idéntico. Parecido a las malvasías, parecido al moscatel, pero no idéntico. Genéticamente es otra variedad. Esa otra variedad resultó ser un criollo, ¿no? De orígenes europeos, pero de identidad americana. Y ese es el cepaje torrontés, igual a ninguno otro en el mundo, y por eso es que es adoptado como el cepaje emblemático argentino, porque de hecho donde haya torrontés en otros países es porque se ha exportado cepajes de torrontés desde Argentina. Así que en otros casos, cuando mencionamos, recuerdan, yo comenté hace un rato, Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, como cepajes tintos que pueden ser parte de un blend, entre tantos otros. Bueno, esos nombres son nombres de cepajes de origen, esos tres que mencioné son franceses. Bonarda de origen italiano, Tempranillo de origen español. Todos son importados, todos son cepajes traídos del exterior. El torrontés, por esto que acabo de comentarles, resultó de una evolución y de una mutación que se produjo aquí, en tierra americana, en actual territorio argentino. Y de allí se fue difundiendo, pero básicamente en toda la zona andina y muy fuerte desde el norte hasta la zona de Cuyo, hasta el centro del país. Como dije antes, es un cepaje blanco que, como excepción a la regla general, se ha adaptado bastante bien a climas templados y templados cálidos, como son estas zonas donde mencioné que se reproducen. Y donde hay mayor cantidad de torrontés, por supuesto que en San Juan, La Rioja, sobre todo La Rioja, es donde en proporción hay más porcentaje de uva torrontés plantada, y en Cafayate. Así que espero que les haya servido como dato informativo. Ahora vamos a seguir disfrutando un par de temas cortitos, enganchados. El común denominador de estos temas es que son de autoría de la exquisita escritora María Elena Walsh, que tuve el gusto de conocerla. Ella fue tía de un amigo mío. María Elena nació y vivió muchos años, al menos hasta su juventud, en que se fue un tiempo a Europa. Ella fue de Ramos Mejía.
bueno, una persona de una cultura enorme y de una sensibilidad para componer espectacular. Unido a la voz de Mercedes Sosa, y así tenemos estos dos temas emblemáticos que son Como la cigarra, y después la misma Mercedes, porque esto es grabado en vivo, va a anunciar el segundo, que es Serenata para la tierra de uno. Que lo disfruten. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.